Bienvenidos a una nueva emisión de Ciudadanos. A pocas horas de un nuevo aniversario de la patria, sí, señor. A muy poco del bicentenario, sí, también, ¿no? Exacto. Que se supone que puede llegar a ser significativo para un montón de cosas que está viviendo el país para los próximos meses que nos toca enfrentar. ¿Cómo le va, señor bien, muy Sansone, bien. Casamayor? Bien. ¿Todo bien? Todo ¿Delante bien. los dos? Muy bien. Bueno, vamos a empezar hablando de economía, algo que hemos instaurado en Ciudadanos desde hace un par de jueves. Tratar de bajar un poco a la economía real, la que vivimos habitualmente. La de todos los días. A la de todos los días, exactamente, la que preocupa, la que, bueno, nos toca padecer, se puede decir, en algún aspecto, con los economistas que son quienes tratan de hacernos entender lo que pasa. Y nada mejor que Martín Tetaz, economista platense, un tipo que es muy didáctico, además, porque sos profesor en la facultad todavía, Martín, ¿no? Sí, Buenas noches. Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? ¿Bien? Bien. Un hombre que escribe libros, además, algunos de ellos son bestsellers. Cosa rara que un bestseller... Unos pocos argentinos no escriben libros. Pues, no escriben, claro. Hasta Polino tiene un libro. Es cierto, es verdad. Perdón. Sí. Yo voy a hacer la confesión. ¿Qué es lo que vas a decir? Yo tengo en mi ¿Hay un libro casa tuyo? el libro de Jacobo Vinograd. Bueno. Ahí está. Ni más ni menos. O sea, que va a mi casa, está ahí. Está. Si va un día la policía y revisa Sí. en un allanamiento, ¿Qué me es esto? encuentran el libro de ¿Qué es Jacobo esto? Vinograd. Sí, pero lo raro de Martín Tetaz y de otros economistas también, no sos el único, que sean bestseller libros escritos por economistas. Tenés ese raro privilegio. De Polino también era bestseller, ojo. Está bien, pero hablaba de otra cosa. Pero Psychonomics y los que vinieron después empezaron a hablar de la economía real y de los métodos. Así que bueno, en principio, para hablar un poco de la macroeconomía, se habla acerca del segundo semestre. Un poco la han corrido también, esa valla la han corrido un poquito más. Van corriendo un poquito el arco. Acerca de, pero esto en serio, hablando en serio, el periodo en el cual la Argentina aparentemente empezará a ver algunos frutos o que la inflación podría bajar y empezaríamos a ver dentro de todo lo difícil que hemos sufrido ahora algunos frutos. ¿Esto es así, Martín? ¿Es real? Mirá, la analogía que me parece a mí más apropiada es como cuando vos arreglás el baño en tu casa porque no da más, ¿viste? Está todo podrido, hay olor a podrido, la cloaca no va, viene el tipo y dice, hay que arreglar, hay que hacer el baño nuevo. Entonces vos estás de obra, los tipos te dijeron que iban a estar 2 meses para hacer la obra, van 3 meses y todavía no te sacaste a los obreros del lugar, no se van. Te dijeron que ibas a gastar 50 lucas en el baño, llevas puestas 60 y no terminaste, digamos. Y estás en el medio del lío ese, vuela polvo, los tipos están en el medio. Estás en ese quilombo, para decirlo en criollo. Y la verdad que vos sabés que esto va a mejorar, sabés que esto lo tenías que hacer, sabés que era una obra por la cual tenías que pasar, digamos. Y que estás haciendo lo que tenías que hacer, lo que pasa es que estás en un momento en el cual la verdad que estás sufriendo lo peor de la obra. Pero digamos. estaba podrido el baño, Martín. Porque, sí, a ver, yo digo, no iba más, si vos le le sacaste las retenciones al campo, si cediste ante las corporaciones, si le diste, digamos, tomaste un montón de medidas, que muchos dicen medidas para los ricos, esa plata de algún lado tiene que salir. ¿Y sale de dónde? Del bolsillo de la gente. Por eso digo, la pregunta, ¿estaba tan podrido el baño o han tomado medidas que pareciera, porque digo, en la charla de la vida cotidiana, en la mesa de café, dice, che, gente incluso que los votó, dice, che, estos tipos no han pegado una todavía. Sí, bueno, eso es una visión que yo respeto mucho, me parece bien que hagas ese análisis, pero no se condice con la realidad. Mirá, hay un problema que tiene que ver con el agotamiento de algunas variables clave. Por ejemplo, acá tenemos una economía donde había una altísima inflación, lo cual ya es de por sí bastante insostenible, pero encima con distorsión de precios relativos. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los precios iban por el ascensor y el dólar nada más que por la escalera, las tarifas, un café con 2 medialunas. Entonces, claro, por supuesto, nadie quiere venir y decir, muchachos, se acabó el Fernet, ¿no?, en el medio de la fiesta. Pero evidentemente, si vos estabas vendiendo el Fernet a 5 pesos, en un momento te quedaste sin Fernet. Esto no fue lo que pasó con los dólares. Nos quedamos sin los dólares primero, nos quedamos sin la energía después. Entonces, esa situación era absolutamente insostenible. El debate que a mí me parece razonable es el debate si la salida era este camino o podría haberse hecho el famoso debate gradualismo. Ese me parece un debate que por supuesto es aceptable. Ahora, lo mismo con las transferencias de los sectores. Vos fíjate que en realidad el sector agropecuario nosotros tenemos la mentalidad muy circunscrita a lo que es el Gran Buenos Aires, la Ciudad de La Plata, la metrópoli, para llamarlo de alguna manera, pero todo el interior del país. Hay 1 millón de productores agropecuarios. El sector agropecuario es el sector más desconcentrado de la economía, a diferencia de otros sectores que tienen mucha concentración. Si yo te digo, no sé, elegí el rubro que quieras, desde automotriz hasta construcción deben ser, todos los sectores están más concentrados que el sector agropecuario. Entonces, es uno de los sectores que ya estaba, vos pensás que el productor agropecuario, entre la combinación de un dólar barato
y las retenciones recibía un dólar neto aproximadamente de 6 pesos por dólar. Entonces, la verdad que la producción agropecuaria era insostenible. Y cuando vos no tenés producción agropecuaria, no generás los dólares que después necesita la industria, porque no es que el campo es muy superavitario en dólares. O sea que en realidad el campo es el que genera los dólares que después te insume la industria, que es muy deficitaria en dólares, porque nosotros, al tener un país que es bastante subdesarrollado, una industria que no está muy integrada, entonces somos ensambladores, usamos mucho insumo importado, entonces nosotros para crecer necesitamos sí o sí dólares. Y como la industria no genera los dólares, el único que los genera es el agro. Entonces hay que fomentar la generación de dólares del agro para que después pueda crecer. ¿Se podría haber aplicado un plan más gradual? Lo que pasa es que la magnitud de algunas distorsiones será enorme. Yo creo que en materia cambiaria no, porque ciertamente si vos no corregís, que fue lo que pasó en 2014, digamos, se quiso hacer por la mitad la devaluación del 2014, ni se pudo salir del cepo, te comiste todo el fenómeno inflacionario, o sea que la verdad que acá se salió exitosamente del cepo, el efecto en términos de precios fue muy similar al del 2014. Ahora, en materia tarifaria probablemente sí, pero claro, también ahí la distorsión era fenomenal. La gente, todavía estamos, inclusive con el tarifazo, todavía hay un nivel de subsidio que el Estado sigue pagando prácticamente la mitad de la generación, por ejemplo, el transporte. Sí. Mencionar un ejemplo. Nosotros, claro, lo que pasa es que el boleto pasó de 3 mangos a 6 mangos, o a 6 mangos con 50, o 3 con 50, dependiendo del boleto que sacaba, a 6. Entonces uno dice, pero es un shock de 70, 80, 100%, dependiendo del boleto. Sí, pero en todos los países de la región, si vos te vas a Uruguay, a Chile, a cualquier país de la región, el boleto colectivo sale $1, o sea, 14, 15 mangos. Claro. Entonces ahora, y acá también sale eso. La diferencia es que el Estado sigue poniendo la otra mitad. Entonces, el problema es que la distorsión de precios era tan grande que aun cuando vos corrijas la mitad nomás de la distorsión, es un shock fenomenal. Ahora, es un shock Martín, fenomenal. Perdóname, con esto te cierro. Por supuesto es muy válido el debate ese de, bueno, porque algo se hizo también en materia de cuidar a los que tenían menos, es decir, la tarifa social. Bueno, entonces viene el debate y dice, se quedaron cortos con la tarifa social, podría haber cubierto más gente. A mí me parece que ese es el camino del debate. Ahora, defender que la luz, ojo, a mí me encanta que la luz haga 50 mangos, pagar 50 mangos de luz, pero todos sabemos que eso no es real, digamos. Ahora, Martín, ¿no se da la particularidad tal vez que si la inflación no baja en el segundo semestre, otra vez el dólar quede abajo y haya que volver a hacerlo a principios del año que viene? ¿No da esa sensación? En primer lugar, no va a pasar eso independientemente de que baje o no baje la inflación, porque el dólar ahora está bastante libre, para no decir que está 100% libre, porque hay intervenciones del Banco Central. Si sube la inflación es probable que suba el dólar, claro, pero es que cuando vos te dicen, digamos, el dólar, vos decís el dólar de 13, 14 pesos, que está ahora 14 pesos, no está relativamente barato. Yo te digo, bueno, pero en el 1 a 1 salía $1. Claro. Multiplicó por 14, me decís, no, claro, pero los precios de la economía multiplicaron por 16, por eso parece que está barato. Claro, ese es el tema. Si todos los precios aumentan, la lógica es que el dólar aumente también, lo cual no va a querer decir en realidad que te cuesta más comprar $1. Vos fíjate lo que pasa ahora. Ahora tenés paritarias que están entrando, dependiendo del gremio, entre 30 y 35%, y eso con $1 que está clavado, con lo cual eso es un 30-35% en dólares, digamos. Eso es un shock importante para la economía, para reactivar la economía. Vamos a ver qué pasa efectivamente. Yo creo que la clave está en la desaceleración de los precios. ¿De qué depende? Pero la desaceleración de los precios en realidad hay dos niveles. Uno es la inflación de fondo, esta en la cual veníamos 20-25% todos los años. Esa inflación depende básicamente de tener mucha más prudencia monetaria de la que veníamos teniendo, de financiar el déficit de otra manera y de ir cerrándolo. Ahora, el shock que tuvimos en los primeros meses, en diciembre, enero, febrero, digamos, precios subiendo al doble de lo que venían subiendo anteriormente, bueno, eso obviamente tuvo que ver con la devaluación, la salida del dólar atrasado generó el shock sobre precios y después el tarifazo. Entonces en abril, cuando los precios en marzo ya no crecían tanto, en abril entró de lleno todo el tarifazo junto y claro, fue un saque fenomenal. Ahora, en el segundo semestre no tenés ni más devaluación ni más tarifazo, con lo cual tiene que ser mucho más baja la inflación. ¿Y los despidos, Martín, qué rol? Porque digo, se me ocurre que en un escenario donde se analiza la economía, digo, el tema de los despidos debe... Sí. Mirá, ¿Qué visión tenés de eso? Ni muy ni tan, es la mejor manera de ponerlo, ¿no? Cuando vos mirás los datos, por ejemplo, de recaudación de impuestos de la Seguridad Social del último mes que tenemos datos, que fue el mes de abril, crecieron 34,9%. Eso te quiere decir, mira, o que los salarios están volando, cosa que sabemos que no está ocurriendo, o que el empleo se está manteniendo, porque si vos hubieras tenido mucha caída del empleo, estarías teniendo caída de la recaudación de Seguridad Social.
En la medición que hace la Administración Federal de Ingresos Públicos hay 60.000 empleos más de lo que había hace un año atrás. Sí. O sea que es una creación de empleo lenta, la economía tiene que crear 250.000 empleos por año para no empezar a tener problema de empleo, pero desde niveles de desempleo bajos. Entonces, una de las cosas de las herencias buenas de la última década es que la última década, después discutimos si más, si menos, pero es una década que creó empleo. Entonces, probablemente creó mucho empleo al principio y después ya no creaba tanto empleo, pero en general, a diferencia de la crisis del 2002, la crisis del 2002 era una crisis que te agarraba con inflación muy baja y con un problema de empleo fenomenal, 20% de desempleo. Esta es una crisis exactamente inversa, te agarra con una situación de empleo relativamente controlada y con una situación de precios que es un descontrol. Entonces, hoy la prioridad está sobre los precios más que nada, porque no hay realmente un problema, porque es verdad, sí, los distintos gremios contabilizan, dependiendo cómo lo mida uno, entre 100.000 y 120.000 despidos. Claro, también hay contrataciones nuevas. Entonces, cuando vos tenés que ver toda la plantilla completa, vos decís, hoy cuánta gente trabajando hay. Bueno, hay más gente trabajando de la que había a la misma altura. Lo que pasa es que por ahí me da la sensación, Martín, que lo que se ha perdido son aquellos que no tenían empleo fijo, digamos, que no estaban en blanco, digamos. Bueno, ese me parece que es el sector que realmente sintió el impacto, ¿no? Bueno, eso es probable. Cuando uno mira la caída del consumo y la compara con crisis anteriores, como por ejemplo la crisis del 2014, ahí aparece. Uno ve que en el 2014 el consumo caía al 6,5% y hoy cae al 5%. Lo cual, a ver, esto es como Guatemala versus Guatepeor, ¿no? Es una situación que no es para festejar, ni mucho menos, pero yo lo comento simplemente para que tomemos dimensión de la naturaleza de la crisis. Porque, ¿qué pasó después en 2014? Es decir, eso pasó porque el primer semestre agarró a todo el mundo con precios nuevos y salarios viejos y generó la caída fuerte de consumo y el problema de empleo en el sector informal. También fue un año 2014 en el cual se perdieron muchos empleos. Ahora, después en el segundo semestre el empleo se recuperó en 2014. Entonces, en la medida que bajaron los precios, se pinchó la inflación, se recuperó el consumo, entraron las paritarias, porque la paritaria que entra en el sector formal después le pone dinámica al sector informal, porque yo me tomo un remis, que por ahí es un remis truche. ¿Cómo me tomo el remis truche? Porque tengo paritaria. Si no tengo paritaria, me tengo que ir a tomar el bondi. Entonces, en la medida que vuelve a haber plata en la calle, que los salarios recuperan poder de compra, dinamizan la economía informal también. El tema jubilado, la última pregunta, porque me interesa mucho, aparte me encanta lo claro que es, ¿no? Digo, la inyección que le van a dar a los jubilados ahora, digo, ahí me parece que va a haber un dinero que también va a servir para yo siempre digo lo mismo en estos temas, ¿no? Yo quiero ver primero para creer, o sea, yo lo conozco la propuesta, he escuchado, se habla mucho, pero yo quiero ver en el boletín oficial, por lo que se está hablando, estamos hablando de cerca de entre 1 y 2 millones de jubilados que van a recibir una recomposición entre 40 y 50% de los ingresos. Si eso realmente ocurre, la verdad que es un incentivo muy fuerte para un sector importante de los jubilados. Sí. Mauricio, Martín, voy a hablar de Mauricio Macri. Un acto fallido, no, te voy a nombrar al presidente. Pero hace unos años el gobierno anunciaba un blanqueo de capitales para tratar de traer el dinero de afuera, muchas veces non santo. Y Mauricio Macri justamente por eso decía, esto es un viva la pepa para los evasores. Mauricio Macri hace un año y pico. Mañana anuncian otro blanqueo de capitales. Se quedaron sin alternativas válidas, se quedaron sin propuestas originales, todo vuelve sobre lo mismo. Es una oportunidad. Yo siempre fui muy crítico del blanqueo y sigo siendo crítico ahora, no quiero ser claro. Pero acá, ¿cuáles son las diferencias? Hay una oportunidad histórica porque todos los países que están en la OECD más el G20 acordaron a partir del año 2017 abrir la información respecto de los otros fiscos, entonces va a haber una especie de AFIP global, para llamarlo de alguna manera, que ya no vas a poder esconder tan fácil la plata en otro lugar. Entonces, hay una oportunidad histórica que desde una sola vez de normalizar todas las situaciones y decir, bueno, aprovechemos para normalizar esto. Esa situación se da atada, ¿qué está haciendo el gobierno? Justamente, como sabe que hay algún cuestionamiento moral respecto de hacer el blanqueo, dice, bueno, sí, estoy haciendo el blanqueo, pero con esta guita le voy a pagar a los jubilados. Entonces eso de alguna manera baja uno dice, bueno, sí, está bien, ¿quién se puede oponer a que venga un montón de guita y que con esa guita el Estado cumpla con una obligación que tiene con los jubilados o que eventualmente haga obras de infraestructura? Entonces, en ese sentido parece razonable. El segundo debate es cuán caro va a salir ese blanqueo. Entonces muchos dicen, bueno, que sea un blanqueo, pero que sea un blanqueo que salga caro en el sentido de que el que normaliza su situación tenga que ponerse, sobre todo el que tiene más plata, ¿no? Entonces, ¿Y entonces para qué la va a traer de afuera?
Bueno, porque Si no no lo tiene seducís. posibilidad de esconderla más. Claro, Entonces ese la va a tener que Y va a declarar, ser va a empezar, caro. puede empezar a tener problemas legales si tiene plata fuera no declarada. Entonces es una oportunidad. En otro momento eso no existía, pero ahora esa es la novedad que refuerza tanto la situación. En materia, ¿puedo meterme en otra cuestión? Sí. Es importante. En materia deportiva, como hincha de gimnasia, pero no solamente hablando del club, digo, porque es el tema de actualidad. La AFA, las asociaciones que se pueden, las empresas que pueden ingresar en los clubes, ¿estás de acuerdo con que cambie la economía del fútbol? Sí, creo que el fútbol tiene un serio problema de gestión. Nosotros seguimos arrepintiéndonos. También hay que tomar una decisión, ¿no? Sí, por Si eso queremos el que fútbol es un tema. profesional o si Claro. queremos el fútbol amateur, porque esto de quedarse en el medio como el arquero, o sale en el córner o se queda en el arco. Si está en el medio le hacen el gol. Entonces nosotros estamos como ese arquero que se queda en el medio. Sí, no, queremos el fútbol profesional, pero mira lo que le pasa a San Lorenzo, por ejemplo. Tiene 30.000 entradas disponibles para 70.000 socios. ¿Y qué criterio utilizan? El criterio de los socios más viejos, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí se pierden una oportunidad fenomenal de subastar las entradas, de hacer algo que le hubiera generado. Vos andá a ver una final del Real Madrid o de Barcelona en España y decime cuánto te sale la entrada. Sale 500 euros al final para un partido de eso. Entonces, claro, eso te genera que vos tengas después guita para bancar un plantel de jerarquía, para retener talento. Entonces, nosotros, en la medida que no terminemos de ver al fútbol como realmente un buen negocio, lo mismo pasa con los derechos de televisación. En vez de licitar los derechos de televisación, después discutimos cómo hacemos para que algunos partidos los pueda ver todo el mundo. Yo comprendo ese problema también, pero del otro lado tenés países que lo que están haciendo es sacándole el máximo jugo posible a la mandarina, y entonces con eso te mantienen planteles que vos después no podés aguantar. Entonces, esta idea de fútbol para todos, berreta, versus hay que encontrar un equilibrio. Yo tampoco digo fútbol para una elite de alta calidad, pero bueno, hay que tratar de encontrar un equilibrio que nos deje en un esquema más competitivo. Pero si vos tenés 10 partidos y no televisás los 10, ¿qué vas a hacer? Si no, volvemos a la época de los goles secuestrados. No, pero goles secuestrados, escúchame, pero escuchame una cosita. Primero, ¿cuántos hinchas hay de cada uno de los equipos? ¿Cuántos miran fútbol? ¿Cuántos estaban dispuestos a pagar por el servicio? ¿Y de qué manera? ¿Vos querés resolver un problema de que hay alguna gente que no puede pagar un partido? Bueno, hacé una tarifa social para el cable, como hiciste la tarifa social para tantas cosas. Ojo, la penetración del cable en Argentina es la más alta de Latinoamérica. Altísima, El 85% de la gente tiene cable, ¿eh? O sea que esta cuestión de la televisión abierta versus el cable es una mentira. Ahora, claro, ¿qué hacen en Europa? No alcanzan el cable. En Europa, además del cable, es el pay-per-view. Entonces, ¿qué hicieron en España, que tuvieron una reforma muy reciente en el sistema de televisación? Le buscaron un equilibrio. Entonces, ¿qué dijo el gobierno? Bueno, una serie de partidos por fecha, vamos a darlos abiertos. Entonces, el Estado banca un poco también en algunos partidos. Bueno, por eso digo, hay que encontrar el equilibrio, pero evidentemente en un negocio que tiene un potencial de generar muchísimos recursos, lo que nosotros no generemos lo perdemos contra el mercado mexicano, contra el mercado brasileño y ni hablar contra Europa. Entonces, si después llegás de carambola a una Copa Intercontinental y cuando la llegás todo el mundo dice, no, llegamos, pero como le pasó a San Lorenzo la última final, llegamos pero no tenemos chance, paga 5-1 en las apuestas y bueno, eso es consecuencia de la mala gestión. Una cortita para de la vida cotidiana, una cosa de la vida cotidiana. Vos que tenés, vas a la peluquería, el tipo te está cortando el pelo y te dice, mire, tengo la plata para comprarme un departamentito de un dormitorio. ¿Qué hago? Usted que es economista, ¿qué me aconseja? ¿Lo compro? ¿Lo pongo en plazo fijo? ¿Compro dólares? Es un momento fabuloso para comprar propiedades por una simple razón, porque... ¿Y autos también? ¿Y el plazo fijo no? Ahora te voy a decir por qué. ¿Y el plazo fijo no? El plazo fijo con UBIs también, pero le va a ganar la propiedad. Ahora te voy a explicar por qué. A ver. El plazo fijo convencional no, porque el plazo fijo convencional tiene una tasa negativa hoy, que es menos que la inflación, así que salís perdiendo. Ahora están los nuevos plazos fijos, esto que vos podés hacer un plazo fijo en unidades de vivienda, que ese plazo fijo se actualiza automáticamente por la inflación y te da un poquito más. Entonces ahí estás mejor cubierto mejor, ¿no? Y hay otras opciones en la bolsa bastante simples, porque plazo fijo en la bolsa y otro tipo de cosas. Ahora, la tercera alternativa, ¿por qué creo yo que es mejor si tienen la posibilidad de comprar una vivienda? Porque después de las devaluaciones siempre los precios de las viviendas están deprimidos. Entonces, medidos en dólares sobre todo, pero medidos en pesos también, no pueden cargarle todo el aumento que tuvo la devaluación al precio de las propiedades. Claro. Y tenemos un mercado hipotecario en Argentina que es muy chiquitito. En la comparación, ya no hablemos de Europa o de Estados Unidos, en la comparación es latinoamericana. En Argentina es un 1% del PBI el tamaño del mercado hipotecario. En Uruguay es 6% del PBI, en Chile es 18% del PBI. O sea, el potencial, en la medida que los instrumentos hipotecarios que están empezando a aparecer, como los créditos UBI o los nuevos créditos del Banco Nación o el nuevo Procrear que va a salir ahora,
empiecen a motorizar el crédito hipotecario, lo que vas a ver es muchísima demanda de propiedades que ineluctablemente va a impactar en los precios. Entonces me parece que es un excelente momento para entrar rápido ahora. Gracias, Martín, por haber venido muy claro como siempre. Le faltó lo del auto, le faltó lo de los autos, pero bueno. No hay tiempo para vamos a charlar. En el próximo bloque seguimos con más Ciudadanos. Gracias. Muy bien, che. Secoplac La Plata, Avenida 131, esquina 36. Consultas al 479-3176 o seguinos en Facebook como Secoplac La Plata.